Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esto es Propuesta Debate Bolivia. Esta noche le traemos un nuevo debate propositivo acerca de la crisis en las empresas en Bolivia. Debatiremos con varios empresarios de los diferentes rubros, ya sea industrial, servicios, restaurantes, que tenemos en el país. Como todas las noches, es grato tener como compañero de panel al doctor Luca Vázquez, que también él es empresario, es abogado y también empresario en el rubro de los micromercados. Quiero dar la bienvenida a Rodrigo Claros. Rodrigo tiene una empresa en Cochabamba que se dedica al hielo y al agua embotellada. Bienvenido, Rodrigo. Quiero dar la bienvenida a Camilo Cardona, que hoy día nos acompaña como invitado, que nos va a hablar de su rubro, que es el agro. Lo tenemos a Javier Libera. Bienvenido, Javier, que viene a hablarnos del sector de los restaurantes. Él tiene su restaurante en Santa Cruz. Y a Cristian Blanco. Él tiene una empresa de coaching que brinda servicios empresariales y nos va a hablar del punto de vista de los servicios. Como pueden ver, esta noche tenemos un tema muy importante que viene a ser la crisis que están pasando las empresas en Bolivia. El día de ayer se pronunció la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la CAINCO, hablando de que tenemos una crisis sin precedentes y que tenemos que aplicar medidas sin precedentes. No hay venta, el 82% de las empresas en Bolivia no están vendiendo. Por tal motivo, no hay liquidez, y al no haber liquidez no se pueden pagar salarios, no se pueden pagar impuestos, no se pueden pagar los proveedores como son los alquileres, y bueno, no se pueden pagar tampoco las cargas sociales. A su vez, la Cámara Nacional de Comercio ha hablado también de este tema de la crisis que es apremiante. Estamos hablando que se necesitan tanto la Cámara de Comercio Nacional como la CAINCO han hablado que la única medida que se necesita ya es la inyección de liquidez a través de la banca. Se está hablando de entre un 15 y un 20%, que vendría a ser entre 6.000 y 8.000 millones de dólares que tuviera que inyectarse a los bancos. ¿Para qué? Para inyectar liquidez tanto a la oferta como tanto a la demanda. Se necesita otorgarle dinero a las personas para que puedan gastar y a las empresas para que puedan producir. Bajo este marco será el debate de hoy. Quiero dar la palabra a Rodrigo, que desde Cochabamba nos comente cómo está la situación ya para el empresariado cochabambino. Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, pues me presento, Rodrigo Claros, de Claros Terrazas Corp. Es de lo que es la línea de agua en botellón, lo que es la línea de hielo en cubo. Actualmente estamos como la empresa más grande de Cochabamba. Les presento un poco de la situación actual. Diariamente se vendía un aproximado entre 9 a 11 toneladas de hielo en la ciudad de Cochabamba. Actualmente, el día de ayer, se han vendido 3 bolsas, 3 unidades. Entonces, la situación está muy crítica, si bien estamos combatiendo con la línea del agua para todas las empresas, que como vos indicaste, el 82% está totalmente paralizado, va a afectar de manera directa tanto a lo que es las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Gracias, Rodrigo, gracias. Es alarmante la situación, ¿no? Nos estás hablando de la cantidad de ventas, cómo ha bajado de toneladas a bolsas, impresionante. Eso se va a replicar también en todo el país, en los diferentes rubros. Quiero pasar con Javier Libre, a darle la bienvenida, que nos habla acerca del rubro del restaurante. Gracias, Andrés. Bueno, un gusto estar con ustedes. Soy Javier Libera del restaurante El Aljibe de Santa Cruz. Tenemos a cargo de nuestro un aproximado, digo aproximado porque varía dependiendo de los días, pero es un promedio, perdón, de entre 15 y 20 personas trabajando, dependientes directas nuestras, y obviamente multiplicar eso por mínimo 3 personas para decir cuánta gente viene por detrás de todo ese equipo de trabajo. Verdaderamente el rubro gastronómico, por lo menos en lo que es Santa Cruz, fue el primero en paralizar el 100% de sus actividades, justamente conscientes de la necesidad de paralizar, dado el riesgo que corría no solamente nuestro personal, sino nuestra clientela, principalmente para nosotros que trabajamos mucho con la cuestión turística. El recibir al turista era bastante más riesgoso, por eso decidimos parar también desde el comienzo,
ya que la susceptibilidad de que la contaminación venía desde afuera, pues hizo que tengamos bastante temor y por precaución decidimos paralizar. O sea, son ya más de 22 días que estamos cero servicio, cero atención y con toda la carga de deudas que esto implica. O sea, los deudores, los proveedores se quedaron impagos desde ese momento y lo mismo el personal. Bueno, la gente se fue sin ningún centavo prácticamente en el bolsillo porque ya no había movimiento semanas antes, entonces se nos complicó mucho la situación a nosotros porque no había liquidez. ¿Y qué decir ahora? Gracias, Javier, gracias. Quedo con algo muy importante que tú dices. 21 días, 22 días sin venta, no pudiendo cumplir con proveedores, no pudiendo cumplir con personal. Entonces, esto viene a generar, estás hablando de un promedio de 20 personas directas, digamos, ¿no? Rodrigo también su personal allá en Cochabamba, en el cual estas personas al no tener su salario es una cadena, no tienen cómo gastar, ¿no? Quiero dar el paso a Camilo, por favor, para que nos hable del tema del agro. ¿Cómo está el sector del agro? Buenas noches a todos. Bueno, mi rubro es el tema ganadero. Hacienda Panorama SRL es la propiedad. Yo trabajo ahí como representante legal y realmente muy golpeados por todo este tema. Imagínense, este periodo teníamos que sacar animales a la venta, 200, 250 animales, pero lastimosamente no se va a poder vender. Primero, cortado todos los caminos. Segundo, no va a haber gente que tenga plata para comprarlo. Y tenemos que subsistir todo este tiempo, ¿no? Son más de 20 personas que están de forma directa trabajando en la empresa, sin contar todo el tema indirecto, que son los alambradores, la gente que siembra, la que limpia potreros, los oruguistas, los que perforan pozos de agua. Entonces, es una cadena bastante fuerte que se hace dificultosa de seguir. Es un tema muy delicado y creo que el tema económico va a golpear a todos porque realmente las medidas del gobierno son acertadas, pero lo que yo veo es falta de reglamentación para acceder a estas medidas. Entonces, creo que el gobierno se está olvidando del productor, del empresariado, porque las medidas son muy para el sector medio bajo, pero no para el sistema empresarial, que es el que produce, el que hace el empleo y el que da la economía en Santa Cruz, en este caso. Gracias, Camilo. Me quedo con algo muy importante. No hay demanda. Evidentemente, al no haber ingresos, disminuye la demanda. Es por eso que se pide inyección de liquidez en la demanda. La falta de reglamentación a las normativas que ha dispuesto el gobierno, si bien la medida más acertada, que estamos cumpliendo todos estamos cumpliéndola, es el tema de poder guardar en nuestros hogares el tema de la salud. Estamos cumpliendo, pero a la vez también necesitamos que el gobierno dé medidas, como tú dices, reglamentadas para poder acceder a paquetes económicos que puedan tener las empresas. Quiero darle el paso a Cristian Blanco, bienvenido, para que nos comenten el tema de servicio. En general, todos los rubros se están viendo afectados drásticamente por esta crisis que estamos viviendo. Muy bien lo dijo el presidente de CAINCO, estamos viviendo una situación sin precedentes y necesitamos darle soluciones también sin precedentes. Y a eso me gustaría acoplar o aportar que, a diferencia de otras crisis, que en general las crisis tienen ciertas similitudes, pero esta crisis específicamente tiene un diferenciador en cuanto a la velocidad de acción, ¿no? Es demasiado rápido y por lo tanto nos obliga a que nosotros tengamos que actuar también con una alta velocidad. En situaciones donde la crisis es lenta, podemos optar por también reaccionar de manera lenta, pero en esta situación no tenemos ese privilegio y el Estado y los empresarios y todos quienes podamos tener alguna influencia en solucionar esto,
debemos actuar de manera muy rápida. En ese sentido, las decisiones se están aplazando, ¿sí? Se sigue pensando, ya vamos un mes con esta situación y todavía las autoridades correspondientes están pensando, prometiendo cosas, ¿no? Pero no hay reglamentación, no hay decisiones claras, no se está implementando de una vez estas soluciones que necesitamos nuevamente de manera rápida. Entonces, es importante tomar cartas en ese aspecto. Otra cosa que es importante mencionar, el rubro de servicios, a diferencia del rubro que no es de servicios, digamos, es más fácil, entre comillas, para una gran mayoría de los clientes, paralizar nuestros servicios, digamos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si yo tomo el servicio de una empresa contable, puedo hacer que de alguna manera, por este periodo, mi personal interno realice ese trabajo y ahorrarme, digamos, el monto que tendría que desembolsar. Sin embargo, para el rubro que da un producto, lógicamente es más difícil obviar eso, y quizá ahí hay un gran diferenciador para el rubro de servicios que se ve bastante golpeado justamente por ese diferenciador. Gracias, Cristian. Algo muy cierto, ¿no? Los productos intangibles. La gente que ofrece servicios, así como Cristian, como mi persona, que también tengo mi empresa jurídica, es lo primero que se rescinde, ¿no? O sea, lastimosamente, vamos al objeto de primera necesidad, entonces rescindimos, digamos, de todos aquellos servicios que, como dice Cristian, inclusive lo puedo cargar a mi personal para que los haga, digamos. Entonces, hay un sector muy importante que es el tema de los servicios, que es el sector que ahorita está pidiendo, por ejemplo, el tema de los alquileres, ¿no? Muchas personas profesionales independientes, en el cual alquilan su oficina para pagar los servicios, no están teniendo ingresos. Entonces, en ese sentido, se está pidiendo una reglamentación para una excepción con el tema de alquileres. O sea, hay una solicitud de varios sectores, Juventud de Empresa, CAINCO, Cámara de Comercio, seguramente la Cámara de Comercio también en Cochabamba, Rodrigo, tengo entendido que está haciendo varias acciones, ¿no? Para que se tomen de una vez las decisiones. Y como dice Cristian, necesitamos decisiones ya. Quiero dar el paso a Luca, que es hoy día mi compañero panelista. Luca, para que empecemos con el debate, preguntas que tengas bueno, ya escuchaste todos los rubros, preguntas que tengas para hacer. La verdad que es preocupante, ¿no? Para todos. Yo creo que todos los invitados no pueden dormir tranquilos porque hay una incertidumbre, ¿no? No estamos pisando sobre cosas reales, sobre cosas fijas. Y como decía Cristian, ¿no? Se están aplazando los gobernantes en dar soluciones rápidas, ¿no? Y están haciendo esperar mucho a los microempresarios, ¿no? Los que van a sufrir más, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Rodrigo. Rodrigo, o sea, tu planta de ciertas toneladas que producía y vendía, están vendiendo a apenas 3. ¿Cuál era tu cliente objetivo, ¿no? Donde tú llegabas y cuáles son las medidas que han tomado el municipio de Cochabamba, cuyo te ha afectado tu rubro? Bueno, primero que nada, en cuanto a nuestro mercado, en cuanto a nuestra clientela, estaba lo que era desde el supermercado, lo que es el restaurante, aquí tenemos un integrante presente, lo que es bares, boliches, heladerías, puntos de venta, etcétera, ¿no? El 99% de nuestros clientes están totalmente varados, están totalmente paralizados. Entonces, bueno, pues en cuanto a la ciudad de Cochabamba, la cuarentena ha sido totalmente estricta, se está cumpliendo a cabalidad en los 4 ejes de la ciudad, dentro de lo que es la zona norte, centro, sur, este y oeste, ¿no? ¿Algún 99% sin clientes, es lo que digo, no hay demanda, entonces prácticamente estamos llegando a un estado ya crítico, ¿no? Y un punto también más, perdón, un punto más, claro, que me gustaría mencionar, si bien en Santa Cruz existe lo que es el tema del delivery, hay algunos restaurantes que tengo entendido que están atendiendo,
Entonces, como que están logrando subsistir un poco. En la ciudad de Cochabamba, si no eres de la policía, si no eres proveedor de servicios básicos, si no eres proveedor hospitalario o eres de hospital, no tienes paso. La multa es clara, contundente, 2.000 bolivianos y se te retiene el vehículo. Entonces, aquí realmente se ha paralizado, ¿no? No existe lo que es venta alguna de todo lo que es los proveedores como tal, ¿no? En el tema del delivery, quiero darle también la palabra a Javier, que nos comente, porque su sector estaba solicitando ver la manera de vender a través del delivery, pero creo que no hubo un permiso. Javier, por favor, ¿qué nos puedes decir? Justamente a un comienzo, antes de que se decretara la cuarentena tan estricta, la misma gobernación inclusive trató de gestionar los permisos para algunas empresas de delivery. El mismo fue negado y bueno, tratamos de llegar por diferentes otros medios porque justamente es lo que en Europa y en otros países de Sudamérica está funcionando, no solamente el delivery en cuanto a farmacias, medicamentos en general, sino principalmente en cuanto a la alimentación, porque no todo el mundo tiene condiciones de cocinar y no es porque pueda o no sepa hacerlo, sino es cuestión de condiciones. ¿Cuánta gente en Bolivia vive en un cuarto que mal tiene un baño compartido? Peor va a tener una cocina, menos aún una heladera para poder guardar todos los insumos que necesitas para poder recién salir a aprovisionarte una semana después. Entonces, ni por eso hemos conseguido, no solamente aquí en Santa Cruz, por lo que veo en todo Bolivia, hemos conseguido que el delivery de alimentos funcione. Ni siquiera como estaban diciendo que hasta el mediodía se podía. La primera semana sí se pudo vender hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde, pero lo cual no benefició en absolutamente nada, porque los clientes que verdaderamente salen de trabajar a las 12 no están almorzando a las 12:15, están almorzando a la 1 a la hora que ya era hora de cerrar. Entonces nos extraña de sobremanera que verdaderamente creo que somos el único país que no está haciendo funcionar los deliveries, ni el delivery propio de la empresa, ni las empresas que dan el servicio. Porque, por ejemplo, en el Brasil y la Argentina sí están con un estricto control de las maneras para frenar el contagio, pero sí están funcionando. Hay ciertas estrategias que están utilizando ellos, el de no utilizar el dinero en efectivo, por ejemplo. La otra, el dejar las bolsitas con el pedido fuera de la casa y no tener el contacto directo con las personas ni con el distribuidor, pero lamentablemente no hemos podido conseguir eso que sí hubiera sido una muy buena ayuda para nosotros, por lo menos no estar 100% paralizados, por lo menos creo que psicológicamente nos hubiera colaborado bastante en la salud mental, por lo menos. Muy acertado, Javier, tiene mucha razón. Hay una medida que se pudiera aplicar, que no es difícil, ¿no? El tema he visto que el delivery sí está funcionando entre las farmacias, pero ¿por qué no en la alimentación? A lo que nombraste muy cierto, el acceso a cocina, el acceso a heladera, muchas veces en monoambiente que la persona vive no cocina, personas de la tercera edad, por ejemplo, que no pueden abastecerse, entonces el servicio alimenticio en un restaurante sí podría haber un movimiento económico, si no lo de antes, pero algo, como tú dices, ¿no? Entonces, ese tema del delivery podría también reglamentarse. Yo creo que también una falta ahí de la acción del gobierno, ¿no? Si bien nos ha pedido a todos la cuarentena, la estamos acatando, también necesitamos mover después la economía, porque la crisis que se viene a nivel mundial, viendo los datos, estamos de 1.250 millones de empleos que a partir de este mes de abril ya no van a haber. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo ha advertido a todos los gobiernos que se necesita inyectar esa liquidez en la banca para poder pagar salarios. Ese pago de salario, obviamente, esos créditos tienen que ser sin intereses, ¿no? Tiene que ser crédito para que también el empresario pueda afrontarlos una vez tenga venta, ¿no? No es que no se quiera, o sea, escuchaba a muchas personas que decían, no, la gente está buscando cómo despedir. Si no hay ventas, no tengo cómo pagar. No queremos nosotros, o sea, los empresarios despedir a la gente, no, más bien queremos que la gente tenga dinero para consumir, porque de nada sirve que no tengan las personas
la capacidad de consumo porque nuestros productos no los vamos a poder vender. Quiero volver con Cristian. Comentabas algo muy importante, Cristian, el tema de las acciones rápidas. Vos, Cristian, que tenés contacto con varios rubros empresariales, ¿cuál es la imagen ante esta crisis, o sea, la percepción que tienen? Es importante tomar en cuenta, querido Andrés, que son tres los pilares en los cuales el gobierno debe tomar acción, ¿no? Uno, el político, el otro, el económico, y el otro, el tema de la salud, por supuesto. En el de la salud se ve que se están tomando acciones con esta restricción de cuarentena que está ya ordenada, instruida y que se está acatando. Sin embargo, el tema económico y político se están descuidando de una manera muy, muy importante. En el tema económico se habla de desembolsos, posibles desembolsos, facilidades de crédito y demás, inyección, ¿no?, de flujo de efectivo. Pero si no tenemos las condiciones para poder movilizar nuestra empresa, muy poco vamos a poder hacer con ese dinero. Necesitamos ese dinero, pero también en paralelo necesitamos que se active de alguna manera el que las personas podamos, las empresas podamos movernos, ¿sí? Obviamente es necesario reglamentar, incorporar las medidas o las restricciones que sean necesarias, pero necesitamos encontrar la manera de que las empresas puedan seguir trabajando, ¿sí? Puedan entregar su producto, porque se han visto muchas opciones, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Los trabajadores pueden de alguna manera o en cierta medida trabajar desde casa, pero la entrega del producto es el problema. El sistema de distribución y entrega de las empresas ha sido cortado, como lo menciona la persona que me antecedió, y ha sido cortado al 100%. Entonces, muchas empresas están, algunas con buen stock, que no lo pueden mover, otras que están viendo la manera de producir, pero que no lo van a poder mover. Entonces, es importante, altamente importante que el gobierno tome acción en esto. Y otra cosa, tampoco le podemos echar toda la carga al gobierno, ¿no es cierto? Las asociaciones empresariales, colegiadas, los empresarios han hecho llegar las propuestas al gobierno y hay una lenta respuesta a estas acciones. Sin embargo, también nosotros debemos tomar otro tipo de acciones. Por dar un ejemplo, ¿no? Encontrar otro cliente objetivo ahora. Hay empresas, nos guste o no, que se están beneficiando con esta crisis, ¿sí? Hay empresas que han encontrado alguna manera de cambiar lo que hacían, darle alguna modificación y están generando ingresos a raíz de esta crisis. Entonces, ¿qué tienen ellos? ¿Qué han encontrado ellos? ¿Qué han visto ellos que la mayoría no estamos pudiendo ver? Entonces, también pido a los empresarios que nos reunamos, creemos estos espacios como el que estamos en este momento, foros, conversatorios, para que encontremos soluciones en cada uno de nuestros rubros. Yo estoy seguro que podemos encontrar soluciones, ¿sí? Pensando, enfocándonos un poquito más en positivo. Ahorita, lógicamente, estamos presionados, necesitamos pagar planillas, tenemos muchas responsabilidades que cumplir, muchos no sabemos cómo lo vamos a hacer y eso nos aturde y no nos deja pensar, pero necesitamos encontrar la manera de tranquilizarnos, obviamente con la ayuda del gobierno, y encontrar soluciones a la situación que estamos viviendo. Gracias, Cristian. Muy acertado el tema de que las empresas nos unamos. Ya no es tiempo de competencia. Aquí tenemos que hablar de competitividad, de que entre todos pillar acciones para poder en conjunto sobresalir con la economía. Tengo entendido, por ejemplo, que la Cámara Gastronómica ha lanzado una serie de paquetes de los cuales creo que Javier nos podría hablar. Bueno, uno de los paquetes que se está ejecutando ya prácticamente desde el comienzo fue el del descuento, preventa con descuento del 20%, pero yo he estado sondeando más o menos y verdaderamente son pocas las personas que han accedido a ese beneficio de hacer la compra anticipada y beneficiarse con ese descuento. Los otros paquetes verdaderamente no los conozco, no me ha llegado ni la información, ni soy parte de ellos,
pero el único que sé que se ha estado difundiendo, pero no con excelentes resultados, o por lo menos con los resultados esperados, era el de los vouchers con descuento del 20%. Sí, hemos visto en todas las redes sociales que los restaurantes están tratando de generar un ingreso a través de estos descuentos, digamos, que es una medida acertada, que es de su rubro, pero no sabemos cuán efectiva puede ser, digamos, ¿no? En el rubro de industria, Rodrigo, ¿qué acción ustedes quisieran inmediata? Bueno, pues como acciones me gustaría primero que nada la disminución de la carga impositiva, porque, bueno, pues la parte ya nos tocaba pagar lo que era el IUE, entonces muchos que tenían resguardado ese dinero del IUE, estamos utilizando ese dinero para pagar lo que es las planillas, que es la prioridad, creo yo, para todas las empresas, su gente. Entonces, si bien Dios perdona, el banco e impuestos no. Así que sé que en la parte bancaria han hecho la ampliación hasta junio, dependiendo el tipo de banco, pero en la parte impositiva lanzaron la resolución que supuestamente hasta abril ya se debería cancelar. Ahí estamos hablando de lo que es un IVA y un IT de marzo a abril. Estamos hablando de un IUE que también hay que pagar. Sobre eso, lo que es la parte del personal, entonces creo yo que es una bomba de tiempo donde hay que tocar ese punto, ¿no? Disminución de la carga impositiva y por otro lado, créditos directos. Como tú bien recomendabas, créditos directos se necesita con suma urgencia para por lo menos poder cumplir y pagar con las obligaciones, ¿no? Exacto, el tema del tema impositivo es muy importante, si bien hay ciertas medidas, van a necesitarse ampliarse, porque estas medidas fueron tomadas preveyendo una primera acción que era hasta este 15 de abril. Pero todo es eminente que la cuarentena se va a ampliar, digamos. Estamos hablando que podemos llegar hasta finales de mayo. Entonces se tienen que tomar nuevas medidas en el tema impositivo. Ahora hay muchos sectores que están inclusive solicitando el descuento del IVA, están solicitando que se pueda la reglamentación al crédito fiscal, que todas las compras puedan acceder, no solamente las compras relacionadas a nuestro rubro, digamos, ¿no? Entonces, por otro lado, decían, si el Estado no recauda, el Estado no puede otorgar estos bonos, pero de una manera u otra, el Estado puede acceder a los créditos internacionales, ¿no? El Banco Mundial hablaba de paquetes de 12.000 millones de dólares para países en desarrollo. Las Naciones Unidas habla de 5.2 billones de dólares a nivel mundial, ¿no? Para que no se detenga la economía. Entonces hay medidas para aplicar. El tema de las medidas es que nosotros, el sector empresarial, el sector de los profesionales, las pequeñas, medianas, hasta las grandes empresas, se necesitan ya que se tomen una información transparente que dé el tema psicológico, aliviar y decir qué va a pasar. Nosotros todos tenemos trabajadores y nos preguntan, el sueldo de abril se va a poder pagar, es la pregunta ahorita de todos los trabajadores en Bolivia, ¿no? Es increíble, entonces no hay cómo responder muchas veces porque como tú dices, Rodrigo, como dice Camilo, Cristian, Javier, Lucas, no tenemos ventas, ¿no? Entonces no hay ingresos, entonces no es que en Bolivia, lastimosamente, es totalmente inflexible la ley laboral y los sueldos tienen que ser pagados en cash, digamos, ¿no? No podemos dar a crédito, no podemos pagar con especie, no existe esa forma, ¿no? Inclusive no podemos aplicar fuerza mayor, la ley laboral no lo permite, rebajar el sueldo tampoco lo permite, es una causal de despido indirecto. Entonces, la inflexibilidad laboral que es a nivel constitucional es donde veo que el gobierno tiene que trabajar también mucho, no tan solo en reglamentar una ley, lanzar un decreto, porque la Constitución está por encima de la normativa. Es ver en la parte de procedimientos, en la parte de convenios, en la parte de un consenso. Y como bien dice las cámaras de comercio, hay que inyectar a la demanda, no hay que inyectar a que la persona pueda gastar. Y la persona va a poder gastar siempre y cuando se pueda acceder a su salario, ¿no? Bueno, como es costumbre en el programa, siempre tenemos 4 conclusiones, que hacemos una intervención sobre las 4 para ya ir cerrando. La primera conclusión que hemos quedado todos, yo creo que es el tema del acceso a crédito.
el acceso de créditos bancarios con poca tasa, ¿ya? Y a mayores tiempos de pago, digamos, con condiciones especiales, para una crisis sin precedentes. Segundo, el tema de aplicar las medidas de, como decía Cristian y como decía Javier, los canales de distribución. Se tiene que permitir sistemas de distribución para que se puedan llegar los productos. Rodrigo, el tema de restaurante, el tema de industria, necesita que el producto llegue hasta el consumidor, ya que el consumidor no se puede mover, entonces tenemos que ver la manera de canales de distribución y sistemas de distribución por rubro y reglamentados, ¿no? Cada rubro es diferente. Eso también favorece al tema del agro que decía Camilo, digamos, ¿no? Tercero, la inyección de capital, la demanda, la gente tiene que tener dinero para gastar, entonces tiene que haber créditos de consumo, tiene que haber normativas que permitan también el tema de los salarios, el acceso a los aportes de la AFP, era otra de las alternativas que se barajaba, digamos, ¿no? Y entonces, y como cuarto, que es lo más importante, la intervención del Estado ya. La intervención del Estado con reglamentaciones por rubros, por sectores, disminución de la carga impositiva, ya es muy importante el tema de la carga impositiva, es un momento de tomar nuevamente medidas sin precedentes. Sobre estas conclusiones quiero dar paso a Luca para que nos dé sus comentarios. Gracias, Andrés. La verdad que yo me quedo con las decisiones, creo que es el punto número 4. Los empresarios estamos a la espera de que se tomen ya las decisiones para salvarnos, ¿no? Si bien ya tenemos sueldos de abril, prácticamente que nos está pisando los talones, tenemos otros pasivos que nos están afectando y los cobradores están a la puerta igual. Necesitamos decisiones ya por parte del gobierno central para poder darnos un poco más de aliento, ¿no? Un poco más de aire para poder respirar un poco y sobrellevar esta situación. Como en los otros programas repetía, estamos en una incertidumbre, no sabemos hasta cuándo se va a propagar el tema del coronavirus, pero necesitamos ya las decisiones y los mecanismos y los medios para mover esas inyecciones de capital que si se podría dar por la parte del gobierno central, necesitamos ver los medios de cómo mover ese capital y que no esté varado en las arcas, ¿no? Gracias, Luca. Cristian. Yo me quedo con dos, priorizando, todas por supuesto son muy necesarias, pero con miras a priorizar el crédito, acceso a crédito inmediato con muy bajo interés y largo plazo que permita que podamos apalancar nuestras empresas, y como segunda área de apalancamiento el canal de distribución. Necesitamos, es como que estuviéramos en agua fría sin movernos a raíz de este coronavirus, y si nos quedamos así podemos morir por inanición. Necesitamos generar movimiento, tenemos que abrir estos canales de distribución. Si estamos así, si continuamos así, el crédito no va a ser suficiente. ¿Okay? Van de la mano. Con esos dos me quedo. Gracias, Cristian, gracias. Javier. Bueno, dependiendo cuáles vayan a ser las medidas, obviamente, vos estabas asustándonos con que la posibilidad de que se vaya hasta fines de mayo esta paralización del país. Si es que va a ser total, bueno, no hay dónde más darle vueltas, si no es el canal de distribución de los delivery, sería muy importante. Si va a ser un retorno progresivo a la actividad laboral hasta el mediodía, 1, 2 de la tarde, no sé, igual va a seguir afectando. Entonces hay que ver la forma de hacer que haya una distribución un poco más homogénea, que podamos llegar a diferentes lugares. Por ejemplo, pensando muy a lo alto, asignarnos áreas de ventas, porque ahorita mismo, por ejemplo, a mí me tienen amarrado porque no tengo un mercado cerca donde poder irme a proveer, porque desde mañana ya no funcionan los pozos. Entonces, hay que ver las áreas de influencia de cada uno de nosotros para poder llegar por lo menos a ese sector,
no digo seguir creciendo a lo largo y ancho de la ciudad, pero sí conseguir acaparar por lo menos lo más cercano a lo nuestro, para comenzar a abrir nuestras puertas y comenzar a producir algo para paliar un poco este gran problema nacional. Gracias, gracias, Javier. Camilo. Bueno, acotando un poco a lo que decía Javier, yo también tengo un pequeño restaurante. ¿Qué dificultades se vio en este rubro? Primero, como decía Javier, el centro de abastecimiento, que no podíamos ir todos los días si es que abríamos todos los días las puertas del restaurante. Y segundo, el tema de nuestros trabajadores. Es gente que normalmente vive lejos, entonces no tiene cómo venir hasta acá, no va a venir caminando todos los días para trabajar 5 horas. Entonces fue muy golpeado el tema gastronómico, sin contar que el tema gastronómico genera muchos recursos a la economía, porque fortalece el turismo y fortalece el tema de servicio. En el agro ha sido muy golpeado ya en mi rubro, voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque en mi sector, en mi zona, que es la Chiquitanía, primero en junio del año pasado fueron los incendios. Después se vieron los 21 días de paro y ahora venimos con el tema de la cuarentena. Entonces hemos parado prácticamente 9 meses en varias etapas que nos perjudicó a nosotros particularmente en la venta de nuestros animales. El tema de semillas, el tema de semillas se vio muy golpeado con la sequía y después con la excesiva lluvia que hubo de golpe. Entonces es muy difícil, y siguiendo un poco las pautas que estamos dando en el programa, creo que la principal medida son las disposiciones, pero reglamentadas. Y reglamentadas en el sentido que tenga acceso a la gran parte de la población. Ciudadano, empresa. Que creo que la empresa, como dije al principio, son los que mueven la economía y los que dan trabajo a las personas. Muchas gracias, Camilo. Sí, ¿se escucha? Sí, Rodrigo, ahora sí. Ahora sí, mi estimado. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo en lo que, bueno, pues cada uno indica, pero dentro de lo que es el acceso a crédito, bueno, pues estamos hablando de un crédito directo, no de un crédito que mayormente en la banca te dan a 3 meses, te dan a 4 meses. Pucha, hasta ahí, discúlpeme, pero la empresa ya va a quebrar, ¿me entienden? Necesitamos créditos directos en plan de 1 semana, 2 semanas, respuestas rápidas. En cuanto a lo que es el punto del delivery, estoy totalmente de acuerdo manejando todos los medios de bioseguridad, ¿no? Capacitar a cada mototaxista como tal para que aprendan a hacer la desinfección tanto de su persona, de su herramienta de trabajo que vendría a ser la moto e incluso el producto. ¿Hasta qué punto más van a paralizar con esta cuarentena? Hay que pensar con medidas rápidas, señores. Eso, mi estimado. Muy cierto, Rodrigo, para acotar el tema del acceso al crédito tiene que ser ya. Esa tiene potestad del Ejecutivo a través de la ASFI de flexibilizar los requisitos, porque todos aquí hemos accedido a crédito y sabemos tantos requisitos que solicitan. Siempre está el tema de las ventas, pero no hay venta, entonces no podemos nosotros quedarnos en eso, que no nos den el crédito por el tema de no venta. Entonces ahí lo que dicen las medidas sin precedentes. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los invitados. Ya vamos a ir invitándolos nuevamente a nuevas acciones. Este programa está a su servicio. El tema que queremos es informar y con estas propuestas generar acciones y poder tener para todo el sector beneficio. Les agradezco mucho. Que tengan muy buenas noches. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Placer, un gusto. Saludos, un gusto. Gracias.